Marido rico regala un coche a su amante, sin saber que su mujer embarazada lo está viendo todo. El sol de Madrid caía oblicuo sobre el asfalto del concesionario más exclusivo de la ciudad, creando sombras alargadas entre los coches de lujo que brillaban como joyas tras los cristales. Carla Benavente aparcó el SUV alquilado en una esquina discreta, lejos de la entrada principal. Sus manos temblaron ligeramente al apagar el motor. 8 meses de embarazo pesaban sobre su cuerpo como una promesa y una carga a la vez. Los tobillos hinchados protestaban cada vez que se levantaba, y la espalda le dolía constantemente. Pero esa tarde, había tomado una decisión impulsiva: sorprender a Gabriel recogiendo ella misma los papeles del coche nuevo. Para la familia, había dicho él 3 días atrás, con esa sonrisa que antes la tranquilizaba. Algo seguro para cuando llegue Mateo. Carla se acomodó el vestido premamá azul marino y respiró hondo. El aire olía a cuero nuevo y gasolina. A través de los ventanales del showroom, distinguió las siluetas de varios vendedores moviéndose entre clientes adinerados. Entonces los escuchó. Risas, claras, alegres, íntimas. Su corazón se detuvo por un instante. Conocía esa risa masculina mejor que la suya propia. 7 años de matrimonio la habían grabado en su memoria como una melodía familiar. Sin saber muy bien por qué, en lugar de entrar directamente al concesionario, Carla siguió el sonido. Sus pasos la llevaron hacia la zona de entrega, donde los coches recién vendidos esperaban a sus nuevos dueños. Y entonces lo vio. Gabriel de la Vega, su marido, estaba de pie junto a un deportivo rojo brillante, un modelo que Carla reconoció inmediatamente porque había visto los anuncios en televisión. Más de 120.000 euros había comentado él una vez, riéndose de los caprichos de los nuevos ricos. Pero Gabriel no estaba solo. Paula Cárdenas, la influencer fitness de 26 años con la que él había cortado todo contacto meses atrás, saltaba de emoción junto al coche. Llevaba un vestido corto color crema que acentuaba su figura perfecta, tan diferente del cuerpo hinchado y cansado de Carla. «No puedo creerlo, amor», decía Paula, con una voz que Carla había escuchado en videos de entrenamientos, pero que ahora sonaba íntima, privada. «Es perfecto. Eres perfecto». Gabriel sonrió con una expresión que Carla no veía dirigida hacia ella desde hacía meses. Sus ojos brillaban con una satisfacción que rozaba la arrogancia. «Te dije que ibas a tener el mejor regalo de cumpleaños de tu vida», murmuró él, sacando las llaves del bolsillo de su traje gris marengo. Las llaves tintinearon en el aire como pequeñas campanillas burlonas. Gabriel las colocó en las palmas de Paula, cerrando sus manos sobre las de ella en un gesto que era demasiado tierno, demasiado íntimo para ser casual. «Feliz cumpleaños, preciosa». Paula se puso de puntillas y lo besó. No fue un beso rápido ni disimulado, fue lento, profundo, lleno de familiaridad, como si llevaran años haciéndolo, como si fuera lo más natural del mundo. Carla sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos se posaron instintivamente sobre su vientre abultado, donde Mateo se movía inquieto, como si pudiera percibir la tormenta emocional de su madre. El lazo rojo que adornaba el retrovisor del deportivo se agitó suavemente con la brisa de la tarde. Era el mismo tipo de lazo que Gabriel había puesto en su primer regalo, cuando aún eran novios. El mismo detalle que ella había creído exclusivo de su historia de amor. «Gabriel», la voz de Paula sonó sorprendida. «¿Estás bien? Te has puesto pálido». Él siguió la dirección de su mirada y sus ojos se encontraron con los de Carla a través del cristal. La distancia entre ellos no era mucha, quizás 20 metros, pero en ese instante se sintió como un abismo. Gabriel paralizó completamente. Su boca se entreabrió pero no salió ningún sonido. Paula siguió su mirada y sus ojos se agrandaron cuando vio a la mujer embarazada que los observaba desde la entrada del concesionario. Carla no gritó, no corrió hacia ellos, no montó una escena. Simplemente los miró durante 10 segundos eternos, memorizando cada detalle. La sonrisa culpable que se desvanecía del rostro de Gabriel, la expresión incómoda de Paula, el coche rojo que costaba más que el anticipo de la casa donde ella había planeado criar a su hijo. Después, con la misma calma con la que había llegado, se dio la vuelta y caminó de regreso al SUV alquilado. Sus pasos eran firmes a pesar del peso del embarazo. No miró atrás. No lloró, pero algo había cambiado para siempre en su interior. Al subir al coche, Carla encendió el motor
y ajustó el retrovisor. En el reflejo, vio a Gabriel corriendo hacia el aparcamiento, con Paula unos pasos detrás. Pero ella ya había comenzado a alejarse. El teléfono móvil vibró sobre el asiento del copiloto. Mensaje de Gabriel. Carla, puedo explicártelo todo. Ella ni siquiera lo miró. Por primera vez en meses, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. No era la sonrisa dulce de la esposa comprensiva que había sido durante 7 años. Era la sonrisa de una mujer que acababa de nacer. ¿Qué harías si descubrieras la peor traición de tu vida en el momento más vulnerable? ¿Tendrías la fuerza de Carla para mantener la compostura? ¿O explotarías en ese mismo instante? Carla llegó a casa cuando las luces de Madrid comenzaban a parpadear en la distancia. El piso de 3 habitaciones en Chamberí, que Gabriel había elegido por su potencial de revalorización, nunca le había parecido tan vacío. Los muebles de diseño que él había insistido en comprar ahora le resultaban fríos, ajenos, como decorados de una vida que ya no le pertenecía. El teléfono había vibrado 17 veces durante el trayecto. 17 llamadas perdidas de Gabriel. Cada vibración era como una pequeña traición más. Un recordatorio de que el hombre con quien había compartido cama durante 7 años era un desconocido. Se quitó los zapatos en la entrada y caminó descalza hasta el salón. Sus pies hinchados agradecieron el contacto con el suelo frío de mármol. Mateo se movía inquieto en su vientre, como si percibiera la tensión que emanaba de cada poro de su piel. «Tranquilo, pequeño», murmuró, acariciándose el vientre con movimientos circulares. «Mamá está bien. Mamá está pensando». Cuando Gabriel llegó 2 horas después, Carla estaba sentada en el sofá, leyendo un libro sobre crianza que había comprado semanas atrás. La imagen de la esposa perfecta esperando pacientemente a su marido. Pero Gabriel conocía lo suficiente a Carla para notar que algo había cambiado. «Amor», dijo él dejando las llaves sobre la consola con manos temblorosas. «Tenemos que hablar». Carla levantó la vista del libro. Sus ojos marrones, que Gabriel recordaba siempre cálidos y comprensivos, lo miraron con una frialdad que le heló la sangre. «¿De qué quieres hablar?», preguntó con voz suave, casi cordial. «De lo que viste hoy. Sé que estabas ahí. Puedo explicártelo todo». «¿Explicarme qué exactamente?». Carla cerró el libro y lo dejó sobre su regazo, manteniendo las manos perfectamente quietas. «¿Que compraste un coche deportivo de 120.000 euros para tu amante mientras me prometías algo seguro para la familia? ¿O que lleva meses mintiendo a una mujer embarazada de 8 meses?» Gabriel se acercó un paso, pero se detuvo cuando vio que ella no se inmutaba. La Carla que conocía habría llorado, habría gritado, habría exigido respuestas entre lágrimas. Esta Carla simplemente esperaba. «No es lo que parece», murmuró él. «Paula y yo... es complicado, pero ya terminó». El coche era un gesto de despedida, para cerrar definitivamente esa etapa. ¿Un gesto de despedida de 120.000 euros? Carla ladeó la cabeza. «Qué generoso eres cuando te despides, Gabriel. Me pregunto cuánto me darás a mí cuando también quieras despedirte». «No digas eso. Tú eres mi esposa. Eres la madre de mi hijo. Lo que tengo con Paula no significa nada comparado con lo nuestro». Por primera vez en la conversación, algo se movió en los ojos de Carla. Un destello que Gabriel no supo interpretar. «Tienes razón», dijo ella incorporándose con dificultad del sofá. «Soy la madre de tu hijo. Y como madre, tengo que proteger a Mateo de cualquier cosa que pueda hacerle daño». Gabriel sintió un escalofrío. Había algo en el tono de Carla que no le gustaba. «¿Qué quieres decir con eso?». «Nada en particular». Carla caminó hacia la cocina. «¿Has cenado? Puedo prepararte algo». «Carla, por favor. Hablemos como adultos. Sé que estás dolida, pero podemos superarlo. Iremos a terapia de pareja. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Ella se detuvo junto a la nevera, de espaldas a él. Cuando se giró, Gabriel vio por primera vez en años a la mujer de la que se había enamorado. Fuerte, inteligente, imprevisible. «La terapia es una excelente idea», dijo, «pero creo que deberías empezar por ir solo. Tienes muchas cosas que resolver contigo mismo antes de involucrar a otras personas». Esa noche, Gabriel durmió en el sofá. No porque Carla se lo pidiera, sino porque ella simplemente se acostó y cerró la puerta del dormitorio sin decir una palabra más. Al día siguiente, Carla despertó antes del amanecer. El ultrasonido estaba programado para las 10 de la mañana,
y Gabriel había prometido acompañarla semanas atrás. Pero cuando él se despertó, encontró una nota sobre la mesa de la cocina. He ido a la cita médica. No era necesario que vinieras. Nos vemos por la tarde. En la clínica privada de la calle Serrano, Carla se encontró sola en la sala de espera. Las otras mujeres embarazadas estaban acompañadas por sus parejas, sosteniendo manos y susurrando planes para el futuro. Ella no se sintió sola. Se sintió libre. ¿Todo bien con el bebé?, preguntó la doctora Herrera mientras deslizaba el transductor sobre el gel frío. Perfecto, respondió Carla, mirando la imagen borrosa de Mateo en la pantalla. Está creciendo fuerte y sano. ¿Y el papá? ¿No ha podido venir hoy? Carla tardó unos segundos en responder. En la pantalla, Mateo movía una pequeña mano, como si la saludara. El papá está muy ocupado, dijo finalmente, pero no importa. Mateo y yo estaremos bien. Al salir de la clínica, Carla no fue directamente a casa. Condujo hasta el barrio de Malasaña y aparcó frente a un edificio de ladrillo rojo con ventanas grandes y plantas en los balcones. Su hermano Daniel vivía en el último piso. Ex policía convertido en consultor de seguridad, era 5 años mayor que Carla y la única persona en el mundo en la que confiaba completamente. Cuando abrió la puerta y vio la expresión de su hermana, Daniel no necesitó preguntas. Entra, dijo. Voy a prepararte. Carla se sentó en el sofá de cuero gastado que Daniel había heredado de su abuelo. En esa sala, rodeada de libros de derecho y fotografías familiares, se sintió por primera vez segura desde el día anterior. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando?, preguntó Daniel sirviéndole una taza de manzanilla. En el fondo creo que siempre lo supe. Carla sopló el té. Pero ayer lo vi entregándole un coche de 120.000 euros. En mi cara, Daniel. Como si yo no existiera. Daniel apretó los puños pero controló su temperamento. Había aprendido en sus años como policía que la ira no resolvía problemas, solo creaba más. ¿Qué quieres hacer?, preguntó simplemente. Carla lo miró a los ojos. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, sonrió. Pero no era la sonrisa dulce que Daniel recordaba de su infancia. Quiero hacer las cosas bien, dijo, sin escándalos, sin drama, solo justicia. Daniel asintió lentamente. ¿Necesitas mi ayuda? Sí. Carla puso una mano sobre su vientre. Mateo y yo necesitamos que nos ayudes a empezar una nueva vida. Una vida sin mentiras. En el silencio que siguió, Daniel entendió que su hermana pequeña ya no era una niña asustada. Era una mujer que había tomado una decisión, y Gabriel de la Vega no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Daniel le extendió una carpeta manila sobre la mesa de cristal de su despacho. La luz de la tarde se filtraba por las persianas, creando líneas doradas sobre los documentos que había estado recopilando durante las últimas 48 horas. Esto es lo que he encontrado hasta ahora, dijo, ajustándose las gafas de lectura. Y te adelanto que Gabriel ha sido más descuidado de lo que creía. Carla se acomodó en la silla, con una mano protectora sobre su vientre. Mateo había estado especialmente activo esa mañana, como si percibiera la importancia del momento. ¿Qué tipo de descuidos?, preguntó manteniendo la voz serena que había perfeccionado en los últimos días. Daniel abrió la carpeta y sacó una serie de extractos bancarios. Empecemos por lo básico. La cuenta conjunta que compartes con él ha tenido movimientos extraños en los últimos 6 meses. Transferencias a una cuenta personal suya que tú desconocías, siempre los viernes por la tarde. Carla estudió los números. Cantidades que variaban entre 500 y 2.000 euros, siempre con conceptos vagos como gastos diversos o anticipos personales. ¿Los viernes?, murmuró. Gabriel siempre dice que los viernes trabaja hasta tarde. Pues estos viernes ha estado muy ocupado gastando dinero. Daniel pasó a la siguiente página. Pero aquí viene lo interesante. He contactado con un colega que trabaja en fraudes financieros. Estas transferencias podrían considerarse desviación de patrimonio familiar, especialmente siendo tú copropietaria de los ingresos. Carla sintió una mezcla de asco y satisfacción. Asco por descubrir hasta qué punto Gabriel la había engañado, y satisfacción por saber que cada mentira era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. ¿Hay más? Mucho más. Daniel extrajo una serie de recibos impresos. Paula Cárdenas no solo recibió el coche. En los últimos 4 meses, un fin de semana en un hotel de 5 estrellas en Santander, cenas en restaurantes que cuestan más que tu salario mensual,
¿Y esto? Le mostró un recibo de una joyería exclusiva de la Gran Vía. Un collar de perlas cultivadas, 3.500 euros. Comprado el mismo día que tú le dijiste que necesitabais cambiar la nevera porque la vuestra se estaba estropeando. Carla recordó perfectamente ese día. Gabriel había suspirado. Había dicho que el dinero estaba ajustado, que esperaran un poco más. Mientras tanto, le compraba joyas a su amante. ¿Cómo has conseguido toda esta información? Daniel sonrió con esa expresión que Carla recordaba de cuando eran niños, y él resolvía los problemas que parecían imposibles. Gabriel es muy predecible. Usa la misma contraseña para todo. Tu fecha de cumpleaños seguida del año en que se graduó. Y como copropietaria de vuestras cuentas, tienes derecho legal a acceder a toda esta información. ¿Es suficiente para el divorcio? Es suficiente para mucho más que eso. Daniel cerró la carpeta. Pero necesito que me digas hasta dónde quieres llegar, Carla. Porque una vez que empecemos este camino, no hay vuelta atrás. Carla se quedó en silencio durante varios minutos. Por la ventana del despacho, podía ver las calles de Madrid llenándose de gente que salía del trabajo, cada una con sus propios problemas, sus propias traiciones, sus propias decisiones difíciles. ¿Sabes lo que más me duele? Dijo finalmente. No es el dinero, no son ni siquiera los regalos a Paula. Es que me ha convertido en una idiota. Durante meses he estado preocupándome por nuestros gastos, sintiendo culpa cada vez que compraba algo para el bebé, mientras él se gastaba miles de euros en su aventura. No eres una idiota, Carla. Eres una mujer que confió en su marido. No hay nada malo en eso. Sí que lo hay. Carla se levantó y caminó hasta la ventana. Lo malo es seguir confiando cuando todas las señales dicen lo contrario. Lo malo es permitir que alguien te falte al respeto de esa manera. Daniel la observó en silencio. Su hermana pequeña había cambiado en pocos días más de lo que había cambiado en años. Había una dureza nueva en ella, una determinación que él no había visto ni siquiera cuando se enfrentó a la muerte de sus padres. ¿Qué quieres que haga? Carla se giró hacia él. Sus ojos ya no mostraban dolor. Mostraban algo mucho más peligroso. Claridad absoluta. Quiero que sigas investigando. Quiero saber cada euro que ha gastado, cada mentira que ha dicho, cada lugar al que ha ido con ella. Y quiero que busques un buen abogado especializado en divorcios. ¿Estás segura? Más segura de lo que he estado nunca en mi vida. Carla volvió a sentarse. Pero también quiero algo más. Quiero encontrar un apartamento, pequeño, seguro, donde Mateo y yo podamos empezar de cero. Daniel asintió y tomó notas en su cuaderno. ¿En qué zona? Algo tranquilo. Tal vez Toledo, o cerca. Un lugar donde nadie nos conozca como la familia de la Vega. Un lugar donde podamos ser simplemente Mateo y Carla Benavente. Esa noche, Carla regresó a casa con una serenidad que sorprendió a Gabriel. Él había pasado el día enviándole mensajes disculpándose, prometiendo cambios, suplicando una oportunidad para hablar. Todos habían quedado sin respuesta. ¿Cómo ha ido el día?, preguntó él cuando la vio entrar. Bien, respondió Carla, colgando el bolso en el perchero. He estado con Daniel. Me ha ayudado con algunos temas del bebé. Gabriel frunció el ceño. Nunca le había gustado que Carla pasara mucho tiempo con su hermano. Daniel tenía la molesta costumbre de ver a través de las mentiras. ¿Qué tipo de temas? Preparativos legales. Carla se dirigió a la cocina. Testamento, seguros, ese tipo de cosas. Cuando nace un bebé hay muchos papeleos que resolver. Era técnicamente cierto, aunque Gabriel no tenía ni idea de qué papeleos específicos había estado resolviendo su esposa. ¿Has cenado?, preguntó Carla con el mismo tono cordial que había usado los últimos días. No, esperaba que cenáramos juntos, como una familia. Carla se detuvo un momento, con la mano en la puerta de la nevera. Cuando se giró hacia él, Gabriel vio algo en sus ojos que no supo interpretar. Por supuesto, dijo. Somos una familia, ¿verdad, Gabriel? Una familia no se miente entre sí. Esa noche, mientras Gabriel dormía en el sofá que había ocupado desde la confrontación, Carla permaneció despierta acariciándose el vientre. Mateo se movía suavemente, como si estuviera cómodo con las decisiones que su madre estaba tomando. Todo va a estar bien, pequeño, susurró en la oscuridad. Mamá va a asegurarse de que crezcas en un hogar lleno de verdad. En su mesilla de noche, el teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Apartamento encontrado. Abogado contactado.
El lunes empezamos la segunda fase. Carla sonrió en la oscuridad. Gabriel aún no sabía que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar, pero ella sí. Y esta vez, sería ella quien tuviera todas las cartas. El apartamento en Toledo era exactamente lo que Carla había imaginado. 2 habitaciones, luminoso, con una pequeña terraza que daba a un parque donde los niños jugaban por las tardes. La propietaria, una mujer mayor llamada Inmaculada, la recibió con una sonrisa cálida y té de hierbas. ¿Cuándo espera al bebé, querida?, preguntó mientras firmaban el contrato de alquiler. En 3 semanas, respondió Carla, pasando la mano por su vientre. Será un nuevo comienzo para los dos. Inmaculada no hizo más preguntas. Había algo en los ojos de aquella mujer joven que le recordaba a su propia hija cuando dejó a su primer marido años atrás. Algunas historias no necesitaban explicación. Daniel esperaba en el coche, revisando unos documentos que había traído del despacho de la abogada. Carmen Ruiz, especialista en derecho familiar, había sido clara en la consulta de esa mañana. Carla tenía un caso sólido, pero necesitaban más pruebas para asegurar una victoria completa. ¿Todo listo?, preguntó Daniel cuando Carla subió al coche. Todo listo, confirmó ella, guardando las llaves del apartamento en su bolso. ¿Qué tal con Carmen? Dice que necesitamos documentar el patrón de gastos de Gabriel durante al menos los últimos 6 meses. Cuanto más detallado, mejor. Y también recomienda que conserves todos los mensajes y comunicaciones entre vosotros. Carla asintió. Durante la última semana, había estado guardando capturas de pantalla de cada mensaje que Gabriel le enviaba. Las disculpas, las promesas, las mentiras envueltas en palabras bonitas. Todo sería evidencia cuando llegara el momento. ¿Y el tema laboral?, preguntó. Carmen está revisando las posibilidades. Como nunca trabajaste oficialmente mientras estuvisteis casados, puedes reclamar compensación económica, especialmente considerando que Gabriel utilizó fondos familiares para gastos extramatrimoniales. El trayecto de vuelta a Madrid transcurrió en silencio. Carla miraba por la ventanilla, viendo pasar los campos que separaban su nueva vida de la antigua. En pocas semanas, ese sería su camino diario. Mateo crecería en un lugar donde nadie conocía la historia de sus padres, donde podrían construir su propia identidad. Gabriel estaba en casa cuando llegó, paseando por el salón con el teléfono pegado a la oreja. Al verla entrar, cortó la llamada abruptamente. ¿Dónde has estado?, preguntó con una sonrisa forzada. He estado preocupado. Con Daniel, respondió Carla, dejando las llaves en la consola. Te envié un mensaje. Sí, lo vi, pero no decía dónde ibais. Por primera vez en días, Carla detectó algo diferente en la voz de Gabriel. Una nota de ansiedad que no había estado ahí antes. Como si finalmente empezara a darse cuenta de que su esposa ya no era la mujer predecible de siempre. Fuimos a Toledo, dijo, observando su reacción. Daniel quiere comprar una casa allí como inversión. Me pidió que le diera mi opinión sobre las zonas. Era una mentira a medias, la especialidad de Gabriel. Carla había aprendido de él. ¿Toledo? Gabriel frunció el ceño. ¿No está un poco lejos para una inversión? No tanto. Está a menos de 1 hora en coche. Y es más barato que Madrid. Daniel dice que los precios van a subir en los próximos años. Gabriel asintió, pero Carla notó que sus manos temblaban ligeramente. Durante 7 años ella había memorizado cada gesto, cada expresión de su marido. Ahora esa información era un arma. ¿Has hablado con Paula últimamente?, preguntó de repente. Gabriel se quedó paralizado. Era la primera vez que Carla mencionaba directamente a la otra mujer desde el día del concesionario. ¿Por qué preguntas eso? Simple curiosidad. Carla se dirigió a la cocina. Me preguntaba si le gustó el coche. Gabriel la siguió, claramente incómodo. Carla, ya te expliqué lo del coche. Fue una despedida. Algo definitivo. Ya lo sé. Carla abrió la nevera y sacó una botella de agua. Solo espero que haya sido una despedida apropiada. 120.000 euros es mucho dinero para un adiós. No fueron 120.000 euros, se defendió Gabriel. Fue menos. Carla sonrió internamente. Gabriel acababa de confirmar algo que Daniel había sospechado. El precio real del coche era diferente al que habían declarado. Probablemente habían manipulado la factura para efectos fiscales. ¿Cuánto menos? No recuerdo exactamente. No importa. Lo importante es que ya terminó. Tienes razón. Carla cerró la nevera. Lo importante es que terminó. Esa noche,
Gabriel intentó acercarse a ella por primera vez desde la confrontación. Se sentó en el borde de la cama, donde Carla leía un libro sobre lactancia materna. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Carla levantó la vista. Gabriel tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días. Sus manos jugaban nerviosamente con la alianza de matrimonio. Claro, ¿de qué quieres hablar? De nosotros, de nuestro futuro. Sé que cometí errores, pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia, podemos reconstruir la confianza. ¿Errores? Carla marcó la página del libro y lo cerró. ¿Es así como llamas a una aventura de meses? ¿A gastar miles de euros en otra mujer mientras tu esposa embarazada se preocupa por el dinero? Gabriel bajó la cabeza. Tienes razón. No fueron errores. Fueron decisiones terribles. Pero te amo, Carla. Amo a nuestro hijo. No quiero perder mi familia. Por un momento, Carla sintió una punzada de nostalgia. Ese hombre había sido su primer amor, su compañero, el padre de su hijo. Había momentos buenos que recordar, risas compartidas, planes que habían hecho juntos. Pero luego recordó la imagen de Gabriel besando a Paula junto al coche rojo. Recordó las facturas que Daniel le había mostrado. Recordó los meses de mentiras y manipulación. Gabriel, dijo con voz suave, ¿me amas realmente? Sí, respondió él inmediatamente, con todo mi corazón. Entonces respóndeme una pregunta con total honestidad. Lo que quieras. Carla lo miró directamente a los ojos. ¿Cuántas veces has estado con Paula en nuestra cama? El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro se puso pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. Carla asintió lentamente. Esa es toda la respuesta que necesitaba. Se levantó de la cama, tomó su almohada y una manta, y se dirigió hacia la puerta. ¿Dónde vas? A dormir al sofá, respondió sin girarse. Tú puedes quedarte en la cama. Al fin y al cabo estás acostumbrado a compartirla. Gabriel se quedó solo en el dormitorio, mirando el espacio vacío donde había estado su esposa. Por primera vez desde que todo había comenzado, sintió verdadero pánico. Carla ya no era la mujer comprensiva que había conocido. Era alguien completamente diferente, alguien que hacía preguntas peligrosas y parecía saber más de lo que admitía. Y Gabriel tenía la terrible sensación de que ya era demasiado tarde para arreglar las cosas. En el salón, Carla se acomodó en el sofá con dificultad. Mateo se movía inquieto, como protestando por la posición incómoda, pero ella no se arrepentía de haber dejado el dormitorio. Esa cama ya no era suya. Hacía meses que había dejado de serlo. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Mañana tenemos cita con el detective privado. Es hora de la fase 3. Carla sonrió en la oscuridad. Gabriel había empezado a sospechar que algo estaba cambiando, pero aún no tenía ni idea de cuánto. Pronto lo sabría, y cuando ese momento llegara, ya sería imposible dar marcha atrás. El despacho de Marcos Villarreal olía a café fuerte y papel viejo. Las estanterías estaban llenas de carpetas con nombres en etiquetas descoloridas, cada una contando la historia de un engaño descubierto, una mentira desenmascarada. El detective privado tenía 50 años, pelo gris perfectamente peinado, y la mirada cansada de quien había visto demasiadas traiciones. «Señora Benavente», dijo, ajustándose las gafas, mientras revisaba los documentos que Daniel había traído. Su caso es más sencillo de lo que imagina. Su marido no es precisamente un maestro del disimulo. Carla se acomodó en la silla de cuero gastado, sintiendo cómo Mateo se movía inquieto en su vientre. Las citas médicas indicaban que el parto podría adelantarse, pero ella necesitaba terminar esto antes de que su hijo naciera. ¿Qué ha encontrado? Marcos abrió una carpeta y extrajo una serie de fotografías impresas en papel brillante. Gabriel de la Vega y Paula Cárdenas han estado reuniéndose regularmente durante los últimos 8 meses, no solo en hoteles, como era de esperar, también en el apartamento que él mantiene en secreto en el barrio de Salamanca. Carla sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un apartamento, registrado a nombre de una empresa ficticia de la que él es el único accionista. Un estudio de lujo en la calle Goya, 40 metros cuadrados, alquiler de 1.800 euros mensuales. Lo alquiló hace 7 meses. Daniel silbó entre dientes, justo cuando Carla se quedó embarazada. Exacto. Marcos pasó a la siguiente fotografía.
Aquí los tenemos entrando juntos el martes pasado. Y aquí saliendo 3 horas después. Carla estudió las imágenes. Gabriel llevaba el mismo traje que había usado cuando le dijo que tenía una reunión importante con un cliente. Paula vestía un conjunto deportivo ceñido que realzaba su figura perfecta. ¿Hay más? Mucho más. Marcos extrajo otro lote de fotografías. Cenas en restaurantes exclusivos, fines de semana en hoteles rurales, compras en tiendas de lujo. Su marido ha estado manteniendo una doble vida muy cara. Una de las fotografías llamó especialmente la atención de Carla. Gabriel y Paula caminaban por el retiro, tomados de la mano, con la expresión relajada de una pareja que no tiene nada que esconder. Era exactamente como Gabriel solía caminar con ella durante los primeros años de matrimonio. ¿Cuánto dinero calcula que ha gastado? Marcos consultó sus notas. Solo en los últimos 6 meses, entre el apartamento, los regalos, las cenas y los viajes, hablamos de aproximadamente 40.000 euros. Dinero que, según los documentos que me ha proporcionado su hermano, salía de cuentas que usted administraba conjuntamente. 40.000 euros. Carla recordó todas las veces que Gabriel había suspirado cuando ella mencionaba gastos para el bebé. Todas las veces que había dicho que necesitaban apretarse el cinturón. Mientras tanto, se gastaba el equivalente a 2 años de su antiguo salario en mantener a su amante. ¿Y las pruebas son sólidas legalmente? Completamente, intervino Carmen Ruiz, la abogada, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Con estas fotografías, los extractos bancarios y los testimonios que podemos conseguir, tenemos más que suficiente para un divorcio por causa de adulterio y desviación de patrimonio familiar. Carla asintió lentamente. Parte de ella había esperado secretamente que las sospechas fueran infundadas, que hubiera una explicación inocente para todo. Pero ahora, viendo las pruebas irrefutables, sintió algo parecido al alivio. Ya no tenía que dudar de su cordura ni cuestionar su percepción. ¿Cuál es el siguiente paso? Necesitamos más evidencia documental, dijo Carmen. Contratos del apartamento, facturas de hoteles, cualquier comunicación escrita entre ellos. Y también necesitamos que usted siga documentando su comportamiento en casa. Documentando cómo, grabaciones de conversaciones donde admita gastos o mienta sobre su paradero, mensajes de texto, cualquier cosa que demuestre el patrón de engaño sistemático. Carla se sintió extraña al escuchar eso. Después de 7 años de matrimonio, iba a convertirse en una espía en su propia casa. ¿Es legal grabar conversaciones sin su consentimiento? En España, es legal grabar conversaciones en las que usted participa, especialmente en su propio domicilio, explicó Carmen, pero debe ser cuidadosa. Nada de provocar situaciones comprometedoras o chantajear, solo documentar la verdad. Cuando salieron del despacho, Daniel acompañó a Carla hasta su coche. ¿Estás bien?, preguntó, notando su silencio. 40.000 euros, murmuró ella. ¿Sabes lo que podríamos haber hecho con 40.000 euros? La habitación del bebé, el cochecito que me gustaba, ropa de maternidad decente. Carla. No. Ella se giró hacia su hermano. No me digas que no piense en eso. Tengo derecho a estar furiosa. Tengo derecho a sentir que he sido una idiota durante meses. Daniel la abrazó suavemente, cuidando de no presionar su vientre. No has sido una idiota. Has sido una esposa leal. No hay nada malo en confiar en la persona con la que compartes tu vida. Pues resulta que sí lo hay. Carla se separó. Pero ya no más. Nunca más. Esa tarde Carla llegó a casa con una determinación renovada. Gabriel estaba en el salón, trabajando en el portátil. Al verla entrar, cerró inmediatamente la pantalla. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó con demasiado entusiasmo. Bien. He estado con Daniel organizando algunas cosas para cuando nazca Mateo. ¿Qué tipo de cosas? Por primera vez en días, Carla decidió ser completamente honesta. Estoy preparándome para ser madre soltera. Gabriel se quedó helado. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que he dicho. Carla se sentó frente a él. Estoy preparándome para criar a mi hijo sola. Documentos legales, apoyo económico, vivienda, todas esas cosas que una madre responsable debe tener organizadas. Carla, no vas a ser madre soltera, somos una familia. ¿En serio? Ella ladeó la cabeza. ¿Una familia mantiene apartamentos secretos? ¿Una familia gasta 40.000 euros en aventuras extramatrimoniales? Gabriel se puso pálido.
¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que sé lo del apartamento en la calle Goya, Gabriel. Sé lo de los hoteles rurales. Sé lo de las cenas en restaurantes que cuestan más que nuestro alquiler mensual. Sé todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriel abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. ¿Cómo lo sé? Carla sonrió fríamente. Resulta que cuando engañas a tu esposa embarazada durante meses, esa esposa puede decidir que ya no confía en ti. Y cuando una mujer deja de confiar empieza a buscar respuestas. Gabriel se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro del salón. Carla, puedo explicártelo todo. El apartamento era para nosotros. Una sorpresa para después del nacimiento del bebé. Paula solo me ayudaba a decorarlo. Carla se levantó también. Para allá, Gabriel. No me insultes más con tus mentiras. He visto las fotografías. He visto las fechas. Sé exactamente lo que has estado haciendo y con quién. Gabriel se detuvo en seco. ¿Qué fotografías? Las fotografías que demuestran que llevas 8 meses manteniendo una doble vida. Las fotografías que van a estar esperándote en el juzgado cuando esto termine. Por primera vez desde que había comenzado toda la pesadilla, Gabriel pareció entender realmente en qué situación se encontraba. Su rostro se descompuso completamente. Carla, por favor, podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo... No. Ella se dirigió hacia la puerta. Ya no puedes hacer nada, Gabriel. Es demasiado tarde. ¿A dónde vas? A dormir. Mañana tengo cita con el ginecólogo. Mateo podría nacer cualquier día. Y quiero asegurarme de que cuando llegue a este mundo, tenga al menos una padre en la que pueda confiar. Gabriel se quedó solo en el salón, rodeado de los restos de las mentiras que había construido cuidadosamente durante meses. Por primera vez entendió que había perdido, y que Carla ya no era la mujer ingenua que había conocido. Era alguien mucho más peligroso, una mujer que había aprendido a no confiar en nadie más que en sí misma. Las contracciones comenzaron a las 3 de la madrugada, como pequeñas olas que se intensificaban cada vez más. Carla despertó en el sofá del salón, donde había estado durmiendo desde la confrontación definitiva con Gabriel, y supo inmediatamente que había llegado el momento. Mateo iba a nacer. Se quedó quieta durante unos minutos, respirando profundamente y cronometrando las contracciones con la aplicación que había descargado semanas atrás. 5 minutos entre una y otra. Era hora de ir al hospital. Gabriel dormía en el dormitorio con la puerta cerrada. Durante un segundo, Carla sintió el impulso de despertarlo, de compartir ese momento como habían planeado durante meses. Pero luego recordó las fotografías del detective, el apartamento secreto, los 40.000 euros malgastados. En lugar de despertar a Gabriel, marcó el número de Daniel. ¿Carla? La voz de su hermano sonó inmediatamente alerta. ¿Qué pasa? Ya es hora, dijo simplemente. ¿Puedes llevarme al hospital? Estoy en camino. ¿Has avisado a Gabriel? Carla miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. No, y no voy a hacerlo. Daniel no preguntó nada más. Sabía que su hermana había tomado una decisión definitiva. 20 minutos después, Daniel aparcaba en la entrada de urgencias del Hospital Ruber Internacional. Carla había elegido ese hospital no solo por su reputación, sino porque era donde Gabriel nunca pensaría en buscarla. ¿Estás segura de esto? Preguntó Daniel mientras un enfermero acercaba una silla de ruedas. Más segura de lo que he estado nunca en mi vida, respondió Carla, aceptando la ayuda para sentarse. Mateo merece nacer en un ambiente de paz, no de mentiras. La habitación de maternidad era tranquila y luminosa. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema, y desde la ventana se veía un pequeño jardín, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. La doctora Mercedes Campos, una mujer de mediana edad con manos expertas y voz calmada, examinó a Carla con profesionalidad. Todo va perfectamente, anunció. Su bebé está en posición ideal, y usted está completamente dilatada. En unas horas tendremos a su pequeño aquí. ¿Viene el padre?, preguntó una enfermera mientras preparaba el instrumental. No, respondió Carla con firmeza. Mi hermano me acompaña. Él será todo el apoyo que necesito. Daniel se sentó junto a la cama, tomando la mano de su hermana cuando una contracción especialmente fuerte la atravesó. Respira, Carla, como te enseñaron en las clases. Lo estoy haciendo, murmuró ella entre dientes. ¿Sabes qué es lo extraño? No tengo miedo.
Pensé que tendría miedo, pero no lo tengo. ¿Por qué crees que es? Carla sonrió a pesar del dolor. Porque por primera vez en meses, sé exactamente lo que estoy haciendo. Sé que las decisiones que estoy tomando son las correctas. Mientras tanto, en el piso de Chamberí, Gabriel despertó con una extraña sensación de vacío. La casa estaba demasiado silenciosa. Se levantó y salió del dormitorio, esperando encontrar a Carla leyendo en el sofá, como había hecho todas las madrugadas durante la última semana. El salón estaba vacío. «¿Carla?», llamó revisando la cocina y el baño. No había respuesta. Su bolso no estaba en el perchero. Las llaves del coche habían desaparecido. Gabriel sintió un escalofrío de pánico recorriendo su espina dorsal. Marcó su número. El teléfono sonó directamente al buzón de voz. «Hola, has llamado a Carla. No puedo atender en este momento, pero déjame un mensaje y te llamaré en cuanto pueda». Gabriel dejó 3 mensajes, luego 4, luego paró de contar. Llamó a la consulta del ginecólogo. La secretaria le informó educadamente que no podía dar información sobre pacientes sin autorización previa. «Soy su marido», insistió Gabriel. «Lo siento, señor, pero necesitamos autorización escrita de la paciente para compartir cualquier información médica». Gabriel colgó y se quedó parado en medio del salón, sintiendo por primera vez en su vida adulta una sensación de completa impotencia. En el hospital el parto de Carla progresaba sin complicaciones. Cada contracción la acercaba más al momento en que conocería a su hijo, y con cada respiración profunda, sentía como si estuviera soltando no solo a Mateo, sino también el peso de todos los meses de mentiras y engaños. «Ya veo la cabeza», anunció la doctora Campos. «Una contracción más, Carla. Una más y tendremos a su bebé». Daniel apretó la mano de su hermana mientras ella hacía el último esfuerzo. El mundo se redujo a ese momento, a esa habitación, a la vida nueva que estaba llegando al mundo. Y entonces, a las 11:47 de la mañana de un martes luminoso de abril, Mateo Benavente de la Vega llegó al mundo con un llanto fuerte y saludable. «Es perfecto», murmuró la doctora colocando al bebé sobre el pecho de Carla. «Completamente perfecto». Carla miró a su hijo por primera vez y sintió como si su corazón se expandiera hasta llenar toda la habitación. Mateo tenía el pelo oscuro y los ojos cerrados, y sus pequeños puños se agitaban con la indignación de quien acababa de ser interrumpido en su sueño más profundo. «Hola, pequeño», susurró. «Soy mamá, y vamos a estar muy bien juntos». Daniel se acercó para ver a su sobrino, y Carla vio lágrimas en los ojos de su hermano mayor. «Se parece a ti cuando eras bebé», dijo con voz emocionada, la misma expresión decidida. «Espero que tenga mi carácter y no el de su padre», murmuró Carla acariciando la pequeña mejilla de Mateo. 3 horas después, cuando Carla estaba instalada en su habitación privada con Mateo durmiendo en sus brazos, Gabriel finalmente la encontró. Había llamado a todos los hospitales de Madrid hasta dar con el correcto. Llegó corriendo por el pasillo, con el pelo revuelto y la camisa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Cuando entró en la habitación, se detuvo en seco. Carla estaba sentada en la cama, radiante a pesar del cansancio del parto. Tenía al bebé en brazos, y Daniel sentado en una silla junto a la ventana. La escena era perfecta, completa, como una familia que no necesitaba nada más. «¿Por qué no me avisaste?», preguntó Gabriel con voz quebrada. Carla lo miró con la misma calma que había mostrado durante las últimas semanas. «Porque no era necesario». «Es mi hijo. Tenía derecho a estar aquí». «Tienes derecho a muchas cosas, Gabriel», dijo Carla suavemente, «pero mi parto no era una de ellas. Este era mi momento, mío y de Mateo». Gabriel se acercó a la cama, intentando ver mejor al bebé. ¿Puedo cogerlo?» Carla dudó por un momento. Luego, con mucho cuidado, le entregó a Mateo. Gabriel tomó a su hijo en brazos por primera vez, y por un instante, toda la tensión de las últimas semanas desapareció de su rostro. Era simplemente un padre conociendo a su bebé. «Es perfecto», murmuró. «Es absolutamente perfecto». «Sí», acordó Carla, «y merece crecer en un hogar lleno de honestidad y respeto». Gabriel levantó la vista, y en los ojos de su esposa vio algo que no había estado ahí cuando se conocieron 7 años atrás. Una fuerza inquebrantable, una determinación que no iba a doblarse ante nada ni nadie. «Carla, podemos empezar de nuevo. Con Mateo,
Podemos ser la familia que siempre quisimos ser. Tienes razón, dijo ella. Mateo y yo vamos a ser exactamente la familia que siempre quise tener. Gabriel notó algo en la forma en que había dicho eso. Mateo y yo. No, nosotros tres. ¿Qué quieres decir? Carla sonrió, pero no era la sonrisa comprensiva que Gabriel recordaba. Era algo nuevo, algo que él no reconocía. Quiero decir que mi hijo va a crecer sabiendo lo que significa la lealtad, la honestidad y el respeto. Y va a aprender esos valores de una madre que ya no acepta menos de lo que merece. Gabriel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Mientras sostenía a su hijo recién nacido, finalmente entendió que había perdido a su esposa para siempre, y que tal vez después de todo lo que había hecho, se lo merecía. Carla regresó a casa 3 días después del parto, pero la mujer que cruzó el umbral del piso de Chamberí no era la misma que había salido en trabajo de parto. Llevaba a Mateo en brazos con la confianza natural de una madre que había encontrado su propósito, y en sus ojos brillaba una determinación que Gabriel nunca había visto antes. «Bienvenida a casa», dijo Gabriel nerviosamente, acercándose para ayudarla con las bolsas del hospital. «Gracias», respondió Carla con educada frialdad, «pero esto ya no es mi casa». Gabriel se quedó paralizado con las bolsas a medio cargar. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir exactamente lo que he dicho». Carla se dirigió al salón y se sentó cuidadosamente en el sofá. «He venido a recoger mis cosas y las de Mateo. Nos mudamos mañana». «¿Mudarse? ¿A dónde?» «A Toledo. Tengo un apartamento precioso con vista al parque. Mateo va a crecer en un lugar tranquilo, rodeado de honestidad». Gabriel dejó caer las bolsas al suelo. «Carla, no puedes llevarle a mi hijo. No puedes alejarlo de mí». Por primera vez desde que había entrado, Carla lo miró directamente. Sus ojos marrones, que él recordaba siempre cálidos, ahora tenían la dureza del acero templado. «¿Tu hijo?», preguntó con voz peligrosamente suave. «¿Dónde estabas cuando nació tu hijo, Gabriel? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba apoyo durante todo el embarazo? ¿Dónde estabas mientras gastabas 40.000 euros en tu amante? Cometí errores, pero eso no significa que no sea su padre». «Tienes razón». Carla acomodó a Mateo en sus brazos. «Eres su padre biológico, pero ser padre es mucho más que contribuir con material genético. Es estar presente, ser honesto, ser un ejemplo. Y tú has fallado en todo eso». Gabriel se acercó un paso más, desesperado. «Déjame demostrarte que puedo cambiar. Déjame ser el padre que Mateo necesita. Ya no es tu decisión». Carla se levantó. «Es mía. Y he decidido que mi hijo merece crecer sin la toxicidad de las mentiras constantes». «No puedes alejarlo de mí. Es ilegal». Carla sonrió, y Gabriel sintió un escalofrío al ver esa expresión. No había nada de la mujer comprensiva que había conocido en esa sonrisa. ¿Ilegal? Oh, Gabriel, creo que no entiendes en qué posición estás realmente. Se dirigió al aparador y sacó una carpeta que Gabriel no había visto antes. ¿Sabes qué es esto? Gabriel negó con la cabeza, aunque algo en su expresión sugería que empezaba a adivinarlo. Son los documentos del divorcio, adulterio comprobado, desviación de patrimonio familiar y lo mejor de todo. Carla abrió la carpeta. Las pruebas de que has estado usando fondos de la empresa para financiar tu aventura. Gabriel se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que el apartamento de la calle Goya está registrado a nombre de una empresa ficticia que creaste usando recursos de tu empleador. Estoy hablando de que las cenas caras, los hoteles y los regalos se pagaron con la tarjeta corporativa. Estoy hablando de fraude empresarial, Gabriel. Eso no es cierto. ¿No? Carla extrajo una serie de documentos. Aquí tienes las facturas, todas con la tarjeta de la empresa, todas por gastos que claramente no eran profesionales. Tu jefe va a estar muy interesado en ver esto. Gabriel se dejó caer en una silla, con la cara entre las manos. ¿Cómo has conseguido todo esto? Resulta que cuando una mujer deja de confiar en su marido, puede conseguir mucha información, especialmente cuando tiene un hermano ex policía y un muy buen detective privado trabajando para ella. Por primera vez en la conversación, Gabriel pareció entender realmente la magnitud de su situación. Carla, por favor, podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero, puedo explicárselo a mi jefe. Puedes intentarlo. Carla cerró la carpeta. Pero mientras tanto, Mateo y yo estaremos viviendo tranquilamente en Toledo.
y tú estarás enfrentando las consecuencias de tus decisiones. En ese momento el timbre de la puerta interrumpió la conversación. Gabriel se levantó para abrir, pero Carla lo detuvo. No hace falta. Sé quién es. Daniel entró seguido de 2 hombres con monos de trabajo azul. ¿Todo listo, Carla? Todo listo, confirmó ella. Solo necesito recoger algunas cosas más de Mateo y podemos irnos. Gabriel miró a los trabajadores, que habían comenzado a cargar cajas que él no había visto antes. ¿Cuándo has preparado todo esto? Durante los últimos días, mientras tú intentabas convencerte de que aún podías arreglarlo todo, Carla se dirigió hacia el dormitorio que habían preparado para Mateo. Daniela ha estado muy ocupado organizando la mudanza. Gabriel la siguió, viendo cómo ella recogía meticulosamente toda la ropa del bebé, los juguetes que habían comprado juntos, la cunita que él había montado con tanto cuidado semanas atrás. No puedes llevarte todo. Algunas cosas las compramos juntos. Tienes razón. Carla se detuvo y lo miró. Algunas cosas las compramos con dinero que tú robaste de fondos familiares para gastarlo en tu amante. Así que técnicamente, todo esto se compró con dinero sucio. Gabriel sintió como si le hubieran abofeteado. Nunca robé nada. Ese dinero era mío. Era nuestro, corrigió Carla. Y lo utilizaste para traicionarme. Así que ahora yo decido qué hacer con las cosas que se compraron con él. Mientras empacaba la última caja de cosas del bebé, Carla se giró hacia Gabriel una vez más. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Paula se enteró de que estás casado. Le envié una copia de todas las pruebas que tengo. Gabriel se quedó sin aliento. ¿Hiciste qué? Le envié fotografías nuestras de la boda, documentos que prueban que estamos casados, y especialmente, las ecografías de Mateo con fechas que demuestran que estabas conmigo durante todo el tiempo que también estabas con ella. ¿Por qué harías eso? Carla sonrió, y por primera vez en días fue una sonrisa genuina, porque ella también merece saber la verdad. Merece saber que el hombre que le compraba regalos caros estaba mintiendo también a una mujer embarazada. Merece decidir si eso es el tipo de hombre con el que quiere estar. Gabriel sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. Carla, por favor. Ya no más, por favor, Gabriel. Carla tomó a Mateo en brazos. Ya no más súplicas. Ya no más promesas vacías. Se acabó. Daniel apareció en la puerta. El camión está cargado. ¿Lista? Lista, confirmó Carla. Caminó hacia la puerta del apartamento, pero se detuvo en el umbral y se giró hacia Gabriel una última vez. Vas a tener noticias de mi abogada la próxima semana. Te recomiendo que consigas un buen representante legal. Vas a necesitarlo. ¿Y Mateo? ¿Cuándo podré verlo? Carla lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Cuando demuestres que eres digno de ser su padre. Cuando pruebes que puedes ser honesto, responsable y confiable. Hasta entonces, no terminó la frase. Simplemente se marchó, llevándose a su hijo y dejando a Gabriel solo en el apartamento que de repente se sentía vacío y frío. Gabriel se quedó parado en el salón, rodeado de los restos de la vida que había destruido con sus propias manos. El apartamento estaba en silencio, pero ese silencio era ensordecedor. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paula. Necesitamos hablar. Ahora. Gabriel cerró los ojos y entendió que las consecuencias de sus actos apenas comenzaban. Carla había jugado sus cartas perfectamente, y él había perdido todo: su esposa, su hijo, su amante, y probablemente muy pronto, su trabajo. La leona había despertado, y su rugido había sido silencioso pero mortal. Gabriel llegó al café de la calle Alcalá con las manos temblando. Paula ya estaba sentada en una mesa del fondo, pero la mujer que lo esperaba no era la misma que había besado apasionadamente junto al coche rojo apenas una semana atrás. Sus ojos, normalmente brillantes y coquetos, ahora lo miraban con una frialdad que le heló la sangre. «Siéntate», dijo sin saludarlo. Gabriel se acomodó en la silla frente a ella, notando que Paula tenía una carpeta sobre la mesa. Su estómago se contrajo al reconocer el tipo de documentos que sobresalían. «Paula, ¿puedo explicártelo todo? ¿Explicarme qué exactamente?» Ella abrió la carpeta con movimientos precisos. ¿Explicarme que llevas 7 años casado? ¿Explicarme que tu esposa estaba embarazada durante todo el tiempo que hemos estado juntos? ¿O explicarme que acabas de tener un hijo hace 3 días? Gabriel sintió como si las palabras fueran puñaladas. «No es lo que parece. Mi matrimonio con Carla estaba muerto desde hace años.
Solo estábamos juntos por costumbre. Paula sacó una fotografía de la carpeta. Era una imagen de Gabriel y Carla en la boda, radiantes y felices, con la fecha claramente visible. 7 años no es exactamente años, y según las ecografías que tu esposa me envió, el bebé fue concebido en agosto. Nosotros empezamos en julio, Gabriel. Gabriel se pasó las manos por el pelo, desesperado. Paula, lo que tengo contigo es real. Es lo único real en mi vida. El embarazo fue un accidente, algo que no planeamos. Basta. Paula levantó la voz haciendo que varias personas en el café se giraran. Basta ya de mentiras. Se inclinó hacia adelante, y Gabriel vio en sus ojos una furia que no había visto nunca. ¿Sabes lo que más me duele? No es que me mintieras sobre estar casado. Es que me convertiste en cómplice de destrozar la vida de una mujer embarazada. Me hiciste participar en la traición más cruel que se puede hacer. Paula, por favor. No. Ella se levantó. No hay por favor que valga. He estado con hombres casados antes, Gabriel, pero siempre lo sabía. Siempre era una decisión consciente. Tú me robaste la posibilidad de elegir. Gabriel se levantó también, intentando tocarla, pero Paula se apartó. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que mientras tú me comprabas regalos caros y me llevabas a hoteles de lujo, tu esposa embarazada se preocupaba por el dinero para el bebé. Eso me convierte en algo horrible, y lo odio. Pero podemos seguir juntos. Ahora que Carla se ha ido, podemos estar juntos de verdad. Paula lo miró como si fuera un extraño. ¿Estar juntos? ¿Después de lo que me has hecho? Gabriel, yo no estoy enamorada de ti. Estaba enamorada de la versión de ti que me presentaste. De un hombre soltero, exitoso, sin ataduras. Ese hombre no existe. Nunca existió. Sacó algo de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Era la llave del apartamento de la calle Goya. Puedes quedarte con el apartamento y con el coche. No quiero nada que me recuerde lo estúpida que he sido. Paula, espera. Pero ella ya se había ido, dejando a Gabriel solo en el café con la llave del apartamento que había sido su refugio secreto y que ahora se sentía como una prisión. Gabriel regresó a su oficina en el Distrito Financiero de Madrid con la sensación de que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero lo que lo esperaba en el trabajo terminó de hundirlo. Roberto Mendoza, el director general de la empresa, lo estaba esperando en la recepción con una expresión que Gabriel conocía bien. Era la misma cara que ponía cuando alguien iba a ser despedido. Gabriel, necesitamos hablar. En mi oficina. Ahora. El despacho de Roberto tenía ventanales que daban a toda la ciudad, pero Gabriel apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera la carpeta que su jefe tenía sobre el escritorio. Siéntate, dijo Roberto sin preámbulos. Tenemos un problema muy serio. Gabriel se sentó, sintiendo como sus piernas apenas lo sostenían. Roberto, si esto es sobre las cuentas de gastos, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? Roberto abrió la carpeta. Explicarme por qué has estado usando la tarjeta corporativa para pagar un apartamento privado. Explicarme los gastos en restaurantes caros que claramente no eran cenas de negocios. O explicarme los hoteles rurales que reservaste para reuniones de trabajo que nunca tuvieron lugar. Gabriel sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Roberto, puedo devolver todo el dinero. Fue un error. Una mala decisión. ¿Un error? Roberto se levantó. Gabriel, esto no es un error. Esto es fraude. Malversación de fondos corporativos. Estamos hablando de más de 30.000 euros desviados para uso personal. ¿30.000 euros? ¿No sabías ni siquiera cuánto habías robado? Roberto negó con la cabeza. Gabriel, llevo 20 años en esta empresa. He visto de todo. Pero nunca había visto a alguien tan descaradamente irresponsable. Gabriel se levantó desesperado. Roberto, por favor, puedo solucionarlo. Puedo pagar todo con intereses. Puedo... Ya no hay nada que puedas hacer. Roberto se dirigió hacia la puerta. El departamento legal ya está revisando el caso. El Departamento de Recursos Humanos está preparando tu despido por causa grave. Y muy probablemente, esto termine en los tribunales. ¿Los tribunales? Malversación de fondos corporativos es un delito penal, Gabriel. No es algo que se arregle devolviendo el dinero. Gabriel sintió como si fuera a desmayarse. Roberto, tengo un hijo recién nacido. Tengo una familia que mantener. Tenías una familia, corrigió Roberto. Y la perdiste por las mismas decisiones que te hicieron perder este trabajo. Tienes hasta el final del día para limpiar tu oficina.
Seguridad te acompañará. Esa noche, Gabriel regresó al apartamento de Chamberí que ahora parecía un mausoleo. Los espacios vacíos donde habían estado las cosas de Mateo eran como heridas abiertas en las paredes. El silencio era total, opresivo. Se sirvió un whisky y se sentó en el sofá donde Carla había dormido durante sus últimas noches en esa casa. En su teléfono tenía 17 llamadas perdidas. 3 de su hermana preguntando por qué no había ido a la comida familiar del domingo, 5 de colegas que ya habían escuchado rumores sobre su despido, y 9 de números desconocidos que probablemente eran periodistas, porque, por supuesto, la noticia había llegado a los medios. Ejecutivo financiero despedido por malversación de fondos para mantener una aventura extramatrimonial. Su vida privada convertida en espectáculo público. El teléfono vibró con un mensaje de su hermana. «Gabriel, ¿qué está pasando? Han salido noticias horribles en internet. ¿Dónde están Carla y el bebé? ¿Por qué no contestas?» Gabriel cerró los ojos y trató de recordar cuándo había empezado todo, cuándo había tomado la primera decisión que lo había llevado hasta este momento. Pero todo se difuminaba en una mezcla de mentiras, justificaciones y decisiones cada vez más desesperadas. Su vida perfecta se había desmoronado en menos de una semana. Su esposa se había ido con su hijo recién nacido. Su amante lo había abandonado con desprecio. Su trabajo había terminado en escándalo. Su reputación estaba destruida. Y lo peor de todo era que empezaba a entender que Carla había orquestado cada movimiento con una precisión quirúrgica. Ella había sabido exactamente qué hilos tirar para que todo su mundo se viniera abajo. El teléfono sonó. Un número desconocido. Gabriel de la Vega, soy de El País. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las acusaciones de malversación. Gabriel colgó sin responder, pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Y luego otra vez. Y otra. La prensa había encontrado la historia, y Gabriel acababa de entender que su infierno particular apenas había comenzado. En su apartamento de Toledo, Carla alimentaba a Mateo mientras leía las noticias en su tablet. Los titulares eran exactamente lo que había esperado. Ejecutivo madrileño despedido por malversación para mantener aventura extramatrimonial. Daniel se acercó con una taza de té. ¿Te sientes mal por él? Carla miró a su hijo, que la observaba con esos ojos grandes y confiados que solo tienen los bebés. No, respondió simplemente. Me siento libre. Y por primera vez en meses, era completamente cierto. 2 semanas después del escándalo público, Gabriel esperaba en su coche frente al parque de Toledo, donde Carla paseaba con Mateo cada tarde. Los últimos días habían sido un infierno de abogados, citaciones judiciales y llamadas de periodistas. Su cuenta bancaria estaba congelada, su reputación destruida, y su hermana apenas le hablaba después de enterarse de toda la verdad. Pero había encontrado algo, un último as en la manga que podría cambiar las reglas del juego. Cuando vio a Carla salir del parque empujando el cochecito de Mateo, Gabriel salió del coche y se dirigió hacia ella. Carla lo vio acercarse y se detuvo, pero no mostró sorpresa ni miedo. Simplemente esperó. «Necesitamos hablar», dijo Gabriel cuando llegó hasta ella. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Carla con la misma calma que había mostrado durante todas sus conversaciones recientes. «Mi abogada se encarga de toda la comunicación. Se trata de Mateo». Carla frunció el ceño ligeramente. Era la primera vez en semanas que Gabriel mencionaba a su hijo sin centrarse en sus propios problemas. «¿Qué pasa con Mateo?» Gabriel sacó una carpeta de su chaqueta. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla. «He estado investigando un poco sobre tu hermano Daniel, sobre su pasado como policía». Carla sintió un escalofrío, pero mantuvo la expresión serena. «¿Y? ¿Sabías que fue despedido del cuerpo por uso excesivo de la fuerza? ¿Sabías que tiene antecedentes por agresión? ¿Sabías que estuvo en terapia por problemas de control de ira?» Gabriel extendió varios documentos hacia ella. Carla los examinó rápidamente, reconociendo formularios oficiales, reportes policiales, documentos médicos. «¿De dónde has sacado esto?» «De un detective privado. Resulta que no sois los únicos que pueden contratar investigadores». Gabriel sonrió, pero era una sonrisa desesperada. «¿Sabes lo que un juez pensará cuando se entere de que estás exponiendo a nuestro hijo recién nacido a un hombre con historial de violencia?» Carla miró los documentos durante varios segundos. Luego levantó la vista hacia Gabriel
y algo en su expresión le hizo tragar saliva. ¿Esto es lo mejor que has podido encontrar? Es suficiente para solicitar la custodia compartida. Es suficiente para demostrar que el ambiente donde estás criando a Mateo no es seguro. ¿En serio? Carla cerró la carpeta y se la devolvió. ¿De verdad crees que esto cambia algo? Gabriel notó algo extraño en su tono. No había sorpresa, ni preocupación, ni siquiera enfado. Solo una especie de lástima. Cambia todo, Carla. Ahora tenemos algo con lo que negociar. Carla sacó su teléfono y marcó un número. Hola, Carmen. Está aquí. Sí, ha venido con los documentos sobre Daniel. Exactamente como dijiste que haría. Sí, todo según el plan. Gabriel sintió como si le hubieran echado agua helada encima. ¿Qué plan? Carla colgó el teléfono y lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Gabriel, ¿de verdad pensabas que después de todo lo que has hecho, después de toda la planificación que he llevado a cabo, no iban a anticipar tu última jugada desesperada? No sé de qué estás hablando. Estoy hablando de que sabía que intentarías usar a Daniel contra mí. Sabía que buscarías cualquier cosa para atacarme, porque es lo que haces cuando te acorralan. Atacas. Gabriel se quedó callado, empezando a entender que había caído en otra trampa. Así que hice que Carmen investigara todo lo que podrías encontrar sobre Daniel. ¿Y sabes qué descubrimos? Que sí, Daniel tuvo problemas cuando era policía, pero también descubrimos por qué. Carla se acercó un paso más, y Gabriel retrocedió instintivamente. Mi hermano fue despedido por golpear a un hombre que había violado a una niña de 8 años y que iba a salir libre por un tecnicismo legal. Esa agresión, por la que estuvo en terapia, fue porque no pudo controlarse cuando vio a un pedófilo burlándose de su víctima. Gabriel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Los problemas de control de ira de Daniel no son por violencia aleatoria, Gabriel. Son porque no puede tolerar que los hombres hagan daño a mujeres y niños indefensos, como tú has hecho. Carla, yo nunca te hice daño físico, ¿no? Ella se rió, pero no había humor en esa risa. ¿Crees que solo existe la violencia física? ¿Crees que mentirme durante meses, robar dinero de nuestra familia, exponerme a enfermedades por tus aventuras, humillarme mientras estaba embarazada? ¿Crees que eso no es hacerme daño? Gabriel se dio cuenta de que había perdido. Otra vez. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó Carla. Algo que hará que entiendas por qué nunca, jamás, vas a conseguir la custodia de Mateo. ¿Qué? Carla sacó otra carpeta de la bolsa del cochecito. Era mucho más gruesa que la que Gabriel había traído. Esto es todo lo que mi equipo legal ha recopilado sobre ti. No solo las aventuras con Paula, todas las aventuras, Gabriel. Gabriel se puso pálido. ¿Qué quieres decir con todas? Quiero decir que Paula no era la primera. Quiero decir que llevas años engañándome. Quiero decir que tengo pruebas de al menos otras 3 mujeres con las que has estado durante nuestro matrimonio. Gabriel sintió como si fuera a vomitar. Eso no es cierto. ¿Seguro? Carla abrió la carpeta. Lucía Herrera en 2022, la Asociación de Eventos, Marina Vázquez en 2021, la empleada del banco, Natalia Ortega en 2020. Con cada nombre, Gabriel se encogía más. Eran todas ciertas. Todas aventuras que había creído mantener en secreto. Como, Marcos Villarreal es muy bueno en su trabajo, y cuando le dices que investigue a alguien a fondo, investiga a fondo. Resulta que tienes un patrón, Gabriel. Cada año, una mujer nueva. Siempre empleadas del sector financiero. Siempre mujeres jóvenes e impresionables. Carla cerró la carpeta. Y todas ellas van a testificar en el juicio de divorcio. Todas van a contar cómo las engañaste haciéndoles creer que eras soltero o que tu matrimonio había terminado. Todas van a demostrar que eres un mentiroso compulsivo y un manipulador. Gabriel se quedó sin palabras. Finalmente entendió que Carla había jugado una partida de ajedrez, mientras él creía estar jugando damas. Cada movimiento que había hecho había sido anticipado, cada estrategia desmantelada antes de que pudiera ejecutarla. ¿Por qué? Preguntó con voz quebrada. ¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué no simplemente me pediste el divorcio cuando descubriste lo de Paula? Carla lo miró con una expresión que Gabriel no había visto nunca. No había odio, ni venganza, ni crueldad. Solo una determinación absolutamente implacable. Porque no se trataba solo de mí, Gabriel. Se trataba de Mateo. Se trataba de asegurarme de que mi hijo nunca crezca pensando que está bien mentir, traicionar y lastimar a las personas que amas.
Se trataba de protegerlo de convertirse en alguien como tú. Gabriel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Yo amo a mi hijo. No, dijo Carla con absoluta certeza. Tú no sabes lo que es el amor. Si supieras lo que es el amor, nunca habrías hecho nada de esto. Se acercó al cochecito y miró a Mateo, que dormía pacíficamente ajeno a la conversación que estaba determinando su futuro. Mi hijo va a crecer sabiendo lo que significa la lealtad, la honestidad y el respeto. Va a crecer viendo cómo su madre se valoró lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Y cuando sea mayor, si alguna vez me pregunta por su padre, le voy a decir la verdad. ¿Qué verdad? Carla se giró hacia Gabriel una última vez. Que su padre era un hombre que tenía todo lo que podía desear en la vida, pero que eligió destruirlo porque no valoraba lo que tenía, y que gracias a esas decisiones, él y yo pudimos construir una vida mejor sin él. Gabriel se quedó parado en el parque, viendo cómo Carla se alejaba empujando el cochecito de su hijo. La mujer que se marchaba no era la mujer tímida y complaciente con la que se había casado 7 años atrás. Era alguien completamente diferente, alguien más fuerte, más inteligente, más determinada. Era alguien que había aprendido que a veces, la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino simplemente dejarlo atrás y construir algo mejor sin él. Y Gabriel finalmente entendió que había perdido la partida desde el momento en que decidió traicionar a la única persona que había creído realmente en él. 6 meses después del confronto final en el parque, Carla se levantó en su apartamento de Toledo con la misma sensación de propósito que había sentido cada mañana desde que comenzó su nueva vida. El sol entraba por las ventanas del salón, iluminando el espacio que había convertido en su oficina, donde las facturas de su floreciente negocio de organización de eventos se acumulaban sobre una mesa de madera clara. Mateo, ahora de 7 meses, gorjeaba felizmente en su trona mientras Carla preparaba su desayuno. Sus ojos grandes y curiosos lo observaban todo con la misma intensidad que ella había desarrollado para enfrentarse al mundo. Ya no era solo Carla la que había cambiado. Mateo crecía en un hogar lleno de certidumbre, donde cada día traía nuevas posibilidades en lugar de nuevas mentiras. «Buenos días, mi amor», murmuró, besando la frente de su hijo. «¿Listo para otro día de aventuras?» Mateo le sonrió, mostrando sus 2 primeros dientes, y Carla sintió esa punzada de felicidad pura que había aprendido a reconocer como su nueva normalidad. El teléfono sonó. Era Carmen, su abogada, que se había convertido no solo en su representante legal, sino en una amiga. «Carla, tengo noticias», dijo Carmen sin preámbulos. «El juicio ha terminado. Gabriel ha aceptado todos nuestros términos». Carla se sentó lentamente en el sofá, sintiendo como un peso que no sabía que aún llevaba se desvanecía de sus hombros. Todo, divorcio por causa de adulterio y desviación de patrimonio familiar. Custodia exclusiva para ti con visitas supervisadas para él los fines de semana alternos, siempre que pase evaluaciones psicológicas cada 6 meses. Compensación económica mensual que cubrirá todos los gastos de Mateo hasta la mayoría de edad. Y la casa de Chamberí. ¿La casa? Gabriel necesitaba liquidez para pagar las multas del caso penal y los gastos legales. Ha vendido todo. La casa, el coche, incluso el apartamento de la calle Goya. Está viviendo en un estudio alquilado en las afueras de Madrid. Carla procesó la información en silencio. Parte de ella se había preguntado si sentiría satisfacción al escuchar sobre la caída completa de Gabriel, pero lo que sentía era algo diferente: alivio. ¿Y el caso penal? Sentencia de 2 años de prisión, suspendida a cambio de trabajos comunitarios y la devolución completa del dinero malversado con intereses. No irá a la cárcel, pero su carrera financiera ha terminado para siempre. Después de colgar, Carla se quedó sentada durante varios minutos, observando a Mateo jugar con sus juguetes. Era extraño pensar que apenas 8 meses atrás, su mayor preocupación era si Gabriel había recordado comprar pañales de camino a casa del trabajo. Ahora tenía un negocio próspero. En los últimos meses había organizado 3 bodas, 2 cumpleaños importantes y un evento corporativo que le había dado credibilidad en el sector. Las empresas de Toledo y Madrid habían comenzado a conocer su nombre, y su agenda se llenaba cada semana con nuevos clientes. Pero más importante que el éxito profesional era lo que veía cada mañana en el espejo.
Una mujer que había aprendido a confiar en sí misma, que había descubierto su propia fuerza, que ya no necesitaba la aprobación de nadie para saber que valía la pena. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Daniel, que había venido a cuidar de Mateo mientras ella tenía una reunión con una pareja que quería organizar su boda de plata. ¿Cómo está mi sobrino favorito?, preguntó Daniel, levantando a Mateo en brazos. Es tu único sobrino, se rió Carla. Pero está perfecto. Cada día se parece más a mamá. Daniel la miró con esa expresión protectora que había mostrado desde que eran niños. ¿Y tú cómo estás? ¿De verdad? Carla se detuvo a considerar la pregunta. Durante meses la gente le había preguntado cómo estaba, y ella había respondido automáticamente que estaba bien. Pero ahora, por primera vez, se detuvo a evaluar realmente cómo se sentía. Estoy libre, dijo finalmente. Es extraño, porque pensé que después de tanto tiempo casada me sentiría perdida siendo soltera, pero no me siento sola, me siento completa. ¿Y no echas de menos nada de tu antigua vida? Carla miró alrededor de su apartamento. Era más pequeño que la casa de Chamberí, más modesto, con muebles que había elegido ella misma con su propio dinero, pero cada rincón reflejaba sus gustos, sus decisiones, sus sueños. Echo de menos la idea de lo que pensé que tenía, dijo. Echo de menos la ilusión de la familia perfecta, pero no echo de menos vivir en una mentira. Daniel asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. ¿Y si Gabriel pidiera una segunda oportunidad? ¿Si realmente hubiera cambiado? Carla sonrió, pero no era la sonrisa insegura de la mujer que había sido. Era la sonrisa confiada de la mujer en la que se había convertido. Daniel, hay segundas oportunidades para muchas cosas en la vida, pero hay líneas que, una vez cruzadas, no se pueden descruzar. Gabriel no me traicionó una vez en un momento de debilidad. Me mintió sistemáticamente durante años, me robó dinero, me expuso a riesgos, me humilló mientras estaba embarazada. Esa no es una equivocación, es un patrón de comportamiento, y ahora él tendrá que vivir con las consecuencias. Sí, pero yo ya no soy responsable de su redención. Mi responsabilidad es con Mateo y conmigo misma. Esa tarde, después de una reunión exitosa donde había conseguido un nuevo contrato para organizar una boda de 200 invitados, Carla caminaba por las calles medievales de Toledo, empujando el cochecito de Mateo. La ciudad se había convertido en su hogar de una manera que Madrid nunca lo fue, incluso después de 7 años viviendo allí. Aquí, nadie la conocía como la esposa de Gabriel de la Vega. Era simplemente Carla Benavente, la organizadora de eventos que estaba creando una reputación sólida por su profesionalidad y creatividad. Era la madre soltera que criaba a su hijo con amor y determinación. Era la mujer que había encontrado su propia voz. Su teléfono vibró con un mensaje de una antigua compañera de trabajo. He visto las noticias sobre Gabriel. ¿Estás bien? Si necesitas algo, cuenta conmigo. Era el 20º mensaje similar que había recibido en los últimos días. Aparentemente, la sentencia de Gabriel había aparecido en los periódicos locales de Madrid, y la gente que había conocido a la pareja durante su matrimonio estaba enterándose de toda la historia. Carla respondió con su mensaje estándar. Gracias por tu preocupación. Mateo y yo estamos muy bien. Hemos comenzado una nueva vida en Toledo, y somos muy felices. Era cierto, completamente cierto. Mientras empujaba el cochecito hacia casa, Carla pensó en la mujer que había sido el día que descubrió a Gabriel en el concesionario. Esa mujer había estado rota, traicionada, llena de dudas sobre su propio valor. Esa mujer había creído que su vida se había acabado cuando descubrió las mentiras de su marido, pero esa mujer había estado equivocada. Su vida no se había acabado, había comenzado. Al llegar a su edificio, Inmaculada, la propietaria, la esperaba en el portal con una sonrisa y una postal en las manos. Ha llegado esto para ti, querida. Era una invitación para organizar un evento benéfico para familias monoparentales en Madrid. Un evento importante, con presupuesto generoso, que podría abrir puertas a contratos aún más grandes. ¿Buenas noticias?, preguntó Inmaculada, notando la sonrisa en el rostro de Carla. Las mejores, respondió Carla. Resulta que cuando una mujer aprende a valorarse a sí misma, el mundo también empieza a valorarla. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carla se sentó en su pequeña terraza con una taza de té y miró las estrellas sobre Toledo.
En algún lugar de Madrid, Gabriel estaba viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Había perdido su familia, su carrera, su reputación, su estatus social, pero Carla ya no pensaba en Gabriel como el hombre que la había traicionado. Pensaba en él como el hombre que involuntariamente le había dado el regalo más valioso de su vida, la oportunidad de descubrir quién era realmente, cuando nadie más definía su valor. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Daniel. ¿Has visto las estrellas esta noche? Mateo va a crecer sabiendo que su madre es una de ellas. Carla sonrió y escribió de vuelta. No, hermano. Mateo va a crecer sabiendo que él también puede ser una estrella, porque va a aprender que brillar no depende de nadie más que de ti mismo. Y mientras las luces de Toledo parpadeaban suavemente a sus pies, Carla Benavente cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como el aire nocturno llenaba sus pulmones con la certeza de que había hecho exactamente lo correcto, no por venganza, no por orgullo, sino por amor, amor propio, amor por su hijo, y amor por la vida que habían construido juntos, una vida donde la verdad no era un lujo, sino la base sobre la que se edificaba cada día. Algunas mujeres nacen fuertes, otras se vuelven fuertes cuando la vida no les deja otra opción. Carla había descubierto que pertenecía al segundo grupo, y eso la hacía imparable. 2 años después, el salón de eventos que Carla había alquilado en el centro de Madrid estaba decorado con flores blancas y doradas. 200 invitados celebraban la boda de plata de Elena y Miguel Herrera, una pareja que había confiado en ella para organizar el evento más importante de sus vidas. Desde una esquina discreta, Carla observaba cómo los invitados bailaban y reían, completamente ajenos al trabajo meticuloso que había hecho posible esa celebración perfecta. Cada detalle había sido pensado, cada momento cronometrado, cada posible problema anticipado y resuelto. Señora Benavente, se acercó Elena, la novia de plata, con los ojos brillantes de emoción. No sé cómo agradecerle. Ha convertido nuestro sueño en realidad. Carla sonrió, sintiendo esa satisfacción profunda que venía de saber que había usado sus talentos para crear algo hermoso. Ha sido un honor formar parte de su historia de amor, respondió sinceramente. Elena la abrazó con cariño. Usted sabe lo que es construir algo hermoso desde la adversidad, ¿verdad? Miguel me contó que empezó su negocio después de un divorcio difícil. Mire lo que ha conseguido. Es una inspiración para todas nosotras. Mientras Elena regresaba a la celebración, Carla reflexionó sobre esas palabras. Su historia se había convertido en algo más que una experiencia personal. Se había transformado en un ejemplo de que era posible reconstruir la vida desde los cimientos. Su empresa, Momentos Benavente, ya no era solo un negocio de una madre soltera tratando de salir adelante. Era una marca reconocida en Madrid y Toledo, sinónimo de elegancia, profesionalidad y atención al detalle. Tenía 3 empleadas, una oficina en cada ciudad y una lista de espera de 3 meses para eventos importantes. Daniel se acercó con Mateo en brazos. Su hijo, ahora de 2 años y medio, tenía el pelo rizado de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Mamá, música», dijo Mateo señalando hacia la pista de baile donde las parejas se movían al ritmo de una balada romántica. «¿Quieres bailar?», preguntó Carla, tomándolo en brazos. Mateo asintió con entusiasmo, y Carla se dirigió a una esquina menos concurrida donde pudiera bailar con su hijo sin interrumpir la celebración. Mientras se mecía suavemente con Mateo en brazos, sintió una presencia familiar detrás de ella. «Disculpe», dijo una voz masculina. «¿Le importaría si...?» Carla se giró y se encontró con un hombre de unos 40 años, alto, con ojos verdes y una sonrisa amable. Llevaba un traje elegante pero no ostentoso, y algo en su manera de hablar sugería educación y gentileza. «Soy Alejandro Mendoza», se presentó. «Soy el hermano de Miguel, el novio. No he podido evitar notar que es usted la organizadora de este evento maravilloso». «Carla Benavente», respondió ella. «Y este es mi hijo Mateo». «Hola, Mateo». Alejandro saludó al niño con naturalidad. «¿Te gusta la música?». Mateo asintió tímidamente, pero luego extendió su pequeña mano hacia Alejandro, que la tomó con cuidado. «Quería felicitarla personalmente», continuó Alejandro. «Mi hermano y Elena no han parado de hablar de lo perfectamente que ha organizado todo. Pero más que eso quería agradecerle por haber devuelto la fe de mi hermano en las celebraciones».
¿A qué se refiere? Miguel estuvo casado antes. Su primera esposa lo engañó el día de su boda con el padrino. Desde entonces, había perdido la confianza en las grandes celebraciones, en las promesas públicas. Decía que todo era teatro. Pero cuando Elena y él la conocieron a usted, algo cambió. Alejandro hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Miguel me dijo que usted les contó que había organizado su propia vida después de una traición, que había aprendido que las segundas oportunidades no eran sobre perdonar el pasado, sino sobre construir un futuro mejor. Esas palabras lo inspiraron a creer otra vez en el amor verdadero. Carla sintió una emoción inesperada al escuchar eso. No había sido consciente de que su historia pudiera inspirar a otros de esa manera. Todos merecemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, dijo suavemente. Exactamente. Alejandro sonrió. Y usted ha demostrado que es posible hacerlo con dignidad y gracia. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado y el equipo de limpieza hubiera terminado su trabajo, Carla conducía de regreso a Toledo con Mateo dormido en su silla del coche. Las luces de Madrid se desvanecían en el espejo retrovisor, pero ya no sentía nostalgia por la vida que había dejado atrás en esa ciudad. Su teléfono, conectado al Bluetooth del coche, sonó con una llamada de Daniel. ¿Cómo ha ido el evento? Perfecto, respondió Carla. Absolutamente perfecto. ¿Y cómo estás tú? Has estado trabajando mucho últimamente. Carla pensó en la pregunta mientras conducía por la autopista vacía. Los últimos 2 años habían sido intensos. Construir un negocio desde cero, criar a Mateo sola, establecerse en una nueva ciudad, sanar de una traición que había durado años. Estoy realizada, dijo finalmente. Por primera vez en mi vida adulta, estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que quiero hacer. ¿Y no echas de menos tener una pareja? ¿No te sientes sola? Era una pregunta que la gente le hacía a menudo, siempre con buenas intenciones pero con una premisa equivocada, que una mujer soltera con un hijo debía sentirse incompleta. Daniel, he aprendido algo muy importante en estos años, la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Estoy sola por elección, porque he decidido que prefiero estar sola antes que estar mal acompañada. Pero no me siento sola, porque tengo a Mateo, te tengo a ti, tengo mi trabajo, tengo una vida llena de propósito. ¿Y si apareciera alguien especial? Carla pensó en Alejandro, en la conversación natural que habían tenido, en cómo había interactuado con Mateo sin condescendencia ni incomodidad. Había intercambiado tarjetas de presentación con él. Aparentemente dirigía una fundación que ayudaba a emprendedores en situaciones vulnerables. Si aparece alguien especial, será bienvenido a mi vida. Pero solo si añade valor a lo que ya he construido, no si trata de reemplazarlo o controlarlo. Al llegar a casa, Carla llevó a Mateo dormido hasta su cama y se quedó unos minutos observándolo. Su hijo crecía en un hogar lleno de estabilidad, honestidad y amor incondicional. Nunca conocería la ansiedad de vivir con mentiras constantes. Nunca aprendería que el amor venía acompañado de traición y humillación. En su propia habitación, Carla se sentó frente al espejo del tocador que había heredado de su abuela. La mujer que la miraba desde el cristal era muy diferente de la que había vivido en esa casa de Chamberí años atrás. Esta mujer tenía líneas de expresión alrededor de los ojos, producto de las sonrisas genuinas y del cansancio del trabajo duro. Sus manos ya no estaban perfectamente manicuradas, sino marcadas por el trabajo real, por cargar cajas, por organizar eventos, por cuidar de su hijo, pero sus ojos brillaban con una confianza que nunca había tenido cuando era la esposa de Gabriel de la Vega. Era la confianza de una mujer que se había enfrentado a lo peor que la vida podía ofrecerle y había salido no solo victoriosa, sino transformada. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Hola Carla, soy Alejandro. Ha sido un placer conocerla esta noche. Me gustaría invitarla a tomar un café algún día, si le parece bien. Mi fundación está organizando un evento benéfico el próximo mes y me encantaría contar con su experiencia profesional. Y si Mateo quiere venir, tenemos un área infantil donde estará muy cómodo. Que tenga una buena noche. Carla sonrió al leer el mensaje. Alejandro había entendido instintivamente algo que Gabriel nunca había comprendido, que ella y Mateo eran un paquete completo, que cualquier invitación debía incluir a su hijo,
que su vida como madre era prioritaria sobre cualquier interés romántico. Escribió de vuelta. Hola Alejandro, el café suena bien, y me interesa mucho conocer más sobre su fundación. ¿Qué le parece el próximo sábado por la mañana? Conozco una cafetería en Toledo con un parque justo al lado, perfecta para Mateo. Mientras esperaba la respuesta, Carla se preparó para dormir con la misma rutina tranquila que había desarrollado en los últimos años. Ya no había ansiedad por la llegada tardía de una pareja. No había necesidad de fingir que dormía cuando alguien llegaba con olor a perfume ajeno. Su vida era suya, completamente suya. El teléfono vibró con la respuesta de Alejandro. Perfecto. Será un placer conocer mejor a los dos. Hasta el sábado. Antes de apagar la luz, Carla miró una fotografía enmarcada en su mesilla de noche. Era una imagen de ella y Mateo en el parque de Toledo, tomada por Daniel unas semanas atrás. Los dos sonreían con esa felicidad natural que viene de estar exactamente donde uno pertenece. Al lado de esa fotografía había otra, más antigua, ella con sus padres el día de su graduación universitaria. Recordó las palabras de su madre ese día. Carla, nunca permitas que nadie te haga creer que vales menos de lo que realmente vales. Su madre había muerto antes de conocer a Gabriel, antes de ver cómo Carla había perdido temporalmente esa lección tan importante. Pero ahora, finalmente, había honrado esas palabras. No solo había aprendido su propio valor, había enseñado a su hijo que el amor verdadero nunca viene acompañado de mentiras, manipulación o falta de respeto. Y en algún lugar de Madrid Gabriel de la Vega vivía con las consecuencias de no haber entendido esa lección hasta que fue demasiado tarde. Pero esa ya no era la historia de Carla. Su historia era sobre renacimiento, sobre fuerza, sobre el poder transformador de valorarse a uno mismo. Era la historia de una mujer que había perdido todo lo que creía importante, solo para descubrir que lo más importante había estado dentro de ella desde el principio. Y esa mujer finalmente se había encontrado a sí misma. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo que Carla? ¿Tendrías la fuerza para alejarte de una vida cómoda pero llena de mentiras, para construir algo nuevo y verdadero para ti y para tu hijo? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.